Listo, colegas. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Pues el día de hoy nos acompaña la doctora Maribel Anaya. Ella es especialista, bueno, es maestra en ciencias, especializada en nutrición animal. Y el día de hoy, pues, nos viene a compartir un tema muy debatible, muy interesante, algo que, pues, no solamente está de moda, sino que es una circunstancia ya, en algunos casos, necesaria de analizar, ¿no? A todos los niveles, a nivel propietario, a nivel colegas, a nivel profesional. Entonces, bueno, la doctora el día de hoy nos acompaña con el tema mitos y realidades de las dietas BARF. Algunos de ustedes ya las conocen, ya conocen a la doctora también. Y bueno, pues, doctora, en este momento les cedo cámara, micrófono y pantallas para dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Por ahí había algunos ya conocidos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Vamos a hablar de este tema que sin duda polémico, ¿no? Mitos y realidades de dietas BARF. ¿Qué hacer? ¿Las recomendamos, no las recomendamos? ¿Es ideal, no es ideal? Hay muchas tendencias en redes sociales relacionadas con los tutores de nuestros pacientes, en donde incluso los mensajes recurrentes son recomendaciones de médicos pro BARF. ¿Qué pasa? ¿Los médicos pro BARF están en lo correcto, no están en lo correcto? ¿Cuál es su perspectiva? Los que están en contra de las dietas BARF también deben tener elementos para estar en contra, pero me parece que hay mucha información dispersa relacionado con las dietas y bueno, qué mejor que tener este espacio para hablar de estos mitos y realidades dependiendo de la perspectiva de cada quien. Vamos a ver. ¿Qué es una dieta BARF? Vamos a empezar desde este punto porque se habla de muchas dietas BARF y hay muchos tutores que nos encontramos en que nos comentan que sus mascotas consumen dieta BARF. Hay mucha diversidad de información y de repente creo que es el primer mito en el que nos podemos ver envueltos. No tenemos a ciencia cierta qué es una dieta BARF. No lo sabemos, no nos hemos involucrado del todo en esto. A veces el tutor puede estar más involucrado en esta situación porque se ha dedicado a buscar información en la red. Y bueno, sabemos que en la red podemos encontrar todo tipo de información que realmente sea confiable o que puede ser únicamente basado en la experiencia, muy empírico, entre tutor a tutor y pues bueno, vamos a tener diferentes evidencias relacionadas a cómo lo implementan, a si es correcto o no desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud. Partiendo de esto, dieta BARF, pues básicamente se refiere a una dieta de carne, huesos y vísceras crudos específicamente. Y aquí esto es parte importante y es la clave de todo si estamos hablando de una dieta BARF. Tal cual la dieta BARF se refiere a una dieta cruda. Y esto evidentemente va a tener ciertas repercusiones desde el punto de vista nutricional que se tienen que abordar. También hay que identificar varias situaciones al respecto, pero el punto clave de una dieta BARF es que es crudo. Hay quien habla por ahí de dietas que pueden ser caseras, que pueden ser naturales, pero que sin embargo llevan un proceso de cocción. Cuando ya está involucrado este proceso de cocción, básicamente ya no sería una dieta BARF. ¿A qué está relacionado este tipo de dietas? Este tipo de dietas nace como tal de un movimiento relacionado a la alimentación humana. Todos queremos en algunos momentos comenzar a ser sanos, a lo mejor por ahí tenemos una meta en la vida, en nuestros propósitos de año nuevo, que pueden ser recurrentes o no, se convierte en tener un estilo de vida más saludable, en donde tengamos una alimentación orientada a que sea más natural, a que tengamos una mejor alimentación, podríamos hablar de manera genérica, pero sin embargo se nos olvida a nosotros mismos como humanos que debemos también estar centrados en la nutrición. ¿Qué es que estos alimentos naturales o este estilo de vida saludable realmente nos puede llevar a nosotros tener como tal una vida saludable a través de los alimentos que vamos a estar consumiendo? Hay muchísima información relacionada con la dieta natural. En general, los humanos, pues muchos de los alimentos que consumimos es un poco al natural, es decir, frutas las consumimos en crudo.
Algunas verduras también las consumimos en crudo, puede ser crudo o cocido, y también esta tendencia hacia lo orgánico, no utilizar pesticidas, no utilizar fertilizantes, que no tenga manipulación de alguna manera genéticamente modificado, lo pongo entre comillas porque sería genéticamente modificado en laboratorio, sino dejarlo completamente en la naturaleza, ¿no? Es decir, que sea lo más orgánico posible, en donde intervengan los procesos de polinización naturales a través de insectos o a través de algunas aves y tener incluso hasta los propios huertos urbanos en donde no vas a, tal cual a fertilizar o promover un rápido crecimiento de las plantas. A eso está enfocado la alimentación humana hoy en día y desde este punto de vista los tutores han decidido modificar la dieta de sus mascotas pensando en que ahora nuestras mascotas son nuestra familia, conviven con nosotros, hay quien duerme en la cama con sus mascotas, duermen dentro de la casa, a lo mejor no tiene que ser en la cama, pero tienen un espacio en donde se van a resguardar dentro de la casa, ya no son esas mascotas en el caso de los perros que viven en la parte de afuera, que viven en el estacionamiento, en el jardín y que ahí pasan la mayor parte del tiempo. En este sentido, en donde comienza a cambiar la perspectiva de tal cual un animal de compañía, en donde estás conmigo y que llegan a ser incluso los consentidos de casa, pues bueno, a este grado también queremos o también el tutor quiere que tengan una mejor alimentación, ¿no? Y entonces, pues si yo quiero una alimentación natural, también lo voy a querer para él. Si quiero una alimentación orgánica, también lo voy a querer para él. Sin embargo, hay muchas segundas. Tendremos que hacer una evaluación completamente de los alimentos y tener todo este estudio de trazabilidad para identificar desde dónde viene ese alimento que estamos consumiendo. Parte importante que estos elementos que van a conformar las dietas BARF, que van a proporcionar los tutores hacia las mascotas, son alimentos que están orientados para el consumo humano. Eso no hay que perderlo de vista. Cuando lleguemos a la parte nutricional, les voy a contar y les vamos a hacer más énfasis relacionado con este tipo de alimentos, porque uno pensaría que a lo mejor es muy natural, sin embargo, pues desde el otro punto de vista de cuáles son los alimentos que voy a estar consiguiendo para conformar esa dieta, pues está relacionado a los alimentos que vamos a encontrar disponibles en el mercado para la alimentación humana. Eso es muy importante. Y también la otra parte que les comentaba en un inicio, que puede confundirse o se puede englobar el término de dieta BARF hacia las dietas que son naturales, insisto, lo pongo entre comillas, o prácticamente hechas o elaboradas en casa con estos insumos que les comento, con estos alimentos que van a estar disponibles para nosotros los humanos en el mercado y a partir de ellos generar una dieta, hacer un alimento específico para cada uno de las mascotas. Aclaro, específico. Más adelante lo vamos a ver, vamos a ir desmenuzando cada perspectiva y qué es lo que sucede. Tenemos diferentes opiniones, todos en general. Tenemos la opinión del tutor, tenemos la opinión del médico veterinario especializado en clínica y tenemos la opinión del médico veterinario nutricionista. Son tres perspectivas que confluyen en varias cosas. Sin embargo, las tenemos perdidas. Nosotros como médicos veterinarios tenemos que orientar y sabemos que es nuestra obligación orientar al tutor y darle los elementos para que al final él pueda decidir. Nosotros no podemos perder de vista que quien va a decidir si continuar con un tratamiento, qué tratamiento elegir, identificar dónde va a dormir su animal de compañía, es él, es quien va a estar en contacto con él. Y entonces de repente dejamos a la deriva a los tutores. Bueno, ¿no? Como que no le agradó. Es nuestro deber como médicos veterinarios el guiarlo y que él mismo identifique, ayudarlo a que él mismo identifique en qué puntos confluimos en todas estas situaciones relacionadas a la dieta BARF. Vamos a ver primero la opinión del tutor. ¿Qué opinión recurrente tenemos de los tutores hacia las dietas BARF? Es uno, que necesita una dieta natural, otra vez, lo pongo entre comillas porque ya hablábamos de esta situación natural, es que desciende del lobo.
ponemos aquí en nuestro árbol filogenético de toda la familia Canidae, en donde aquí vamos a encontrar, lo voy a hacer un poquito más grande, que definitivamente Canis lupus es el nombre científico del lobo sobre Canis familiares. ¿Desciende? No, no desciende. ¿Comparten una línea filogenética? Sí, es real. Sin embargo, nos tiene que quedar muy claro que no desciende del lobo. Cuando se hacen estas diferenciaciones de especies, se realizan porque genéticamente hay modificaciones y estas modificaciones genéticas todos sabemos que tienen una característica genotípica y una característica fenotípica. Las características fenotípicas nos van a ayudar a identificar las diferencias anatómicas a las cuales se van a estar presentando entre las diferentes especies. Entonces, a partir de aquí ya marca una línea un tanto diferente. ¿Comparte ciertas cosas? Sí, es cierto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí vemos que en general el común denominador es un orden carnívoro, lo cual anatómicamente presenta ciertas características particulares. Voy a comenzar a hablar un poquito de este cráneo, ¿no? De las muelas, por ejemplo, que intervienen mucho en cuestión de alimentación y que es muy importante abordarlo. El tipo de alimentación y el sustrato, la fuente de energía y que van a requerir una cantidad importante de proteína dentro de su dieta. Sin embargo, otra vez, nos tiene que quedar muy claro que no descienden. Hay veces que se van generando una serie de teléfonos descompuestos, a pesar de que ahora tenemos al alcance la tecnología en donde la información fluye mucho más rápido, sigue siendo un teléfono descompuesto. A mí incluso a veces me sorprende que aquel juego que jugábamos en la prehistoria, podría decir, cuando a mí me tocó estar en la primaria, y que era decir una frase y después de 10 personas decírtela al oído y después de 10 personas el último tenía que mencionar en voz alta qué era lo que había entendido. Eran frases completamente diferentes y era un contacto muy directo, ¿no? Era acercarte al oído, mencionarle una frase en específico y después, al cabo de 10 personas, hablamos de un mundo chiquititito, 10 personas, la frase que obteníamos era completamente diferente. En algún punto de la vida alguien identificó que descienden del lobo los perros, ¿no? No descienden del lobo, otra vez vamos a volver a aclararlo, todos lo tenemos muy claro, todos como médicos, los biólogos que probablemente nos están acompañando, saben perfectamente o sabemos perfectamente que no descienden del lobo, ¿no? Tienen comunes denominadores, pero es importante que esto a los tutores les comience a quedar claro y que dentro de estas diferencias existen diferencias anatómicas que va a repercutir en el cómo se va a realizar medicina, en el cómo se van a alimentar, en el cómo se van a estar nutriendo, cuáles van a ser estas necesidades nutricionales. Voy a aprovechar un poquito aquí este esquema donde, bueno, aparecen los licaones y que ahorita que veamos esta estación de los cráneos, pues a pesar de que son un común, vienen de un origen de común, hay una línea filogenética un poco más lejana, pero sin embargo tiene todo el sentido que se los mencione. La presión que hay en las mandíbulas. Todos descienden de un común, sin embargo, van cambiando este tipo de fuerza, este tipo de características fenotípicas. ¿Qué más vamos a encontrar? El tutor nos menciona, comer alimento, pues desciende el lobo, hay que dar una alimentación de lobo. Sin embargo, ya hablábamos ahorita de este origen filogenético, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Vamos a ver que además, a pesar de que descienden del lobo, perdón, pues bueno, tenemos cráneos completamente modificados. ¿Cuáles son estas diferencias? El lobo, aquí les voy a poner ambas fotografías de un cráneo, son muy ilustrativas. En el caso del lobo, el cráneo es más ensanchado, es un poco más voluminoso, por así decirlo. Las muelas carniceras son más grandes y esto en el aparato masticador es sumamente importante. ¿Por qué? Porque además la conformación del cráneo me va a dar el volumen, el espesor y la fuerza de los músculos que intervienen en la masticación.
Incluso, por ejemplo, en fauna silvestre lo que se utiliza son piezas de carne grandes, dependiendo del tipo de carnívoro al cual se le van a proporcionar. ¿Para qué? Para que fortalezcan precisamente esos músculos que intervienen en la masticación. Cuando evolucionan, en el momento en que se separa tal cual el lobo del perro, el perro genera o crea y evoluciona y tiene características morfológicas diferentes. Esa muela carnicera disminuye de tamaño, el cráneo se hace más fino, por así decirlo, más delgado, la masa muscular disminuye. Esto, ¿qué repercusión tiene? Pensando en una alimentación, masticación de huesos, por ejemplo, va a tener menos fuerza para poder triturarlos. Además, el comportamiento alimenticio también se va a ir modificando dependiendo de la evolución. ¿Qué pasa? En el estricto sentido, un lobo va a cazar, necesita mucha presión en las mandíbulas. ¿Para qué? Para poder sujetar a su presa, para poder desgarrar tal cual la piel y llegar hasta las partes, le voy a llamar comestibles, pero vamos a hablar de las partes más digestibles, que puede ser carne, que pueden ser vísceras, en fin, ¿no? Interviene el movimiento de las manos en este comportamiento alimenticio. Es muy fácil encontrar en la red videos en donde veamos a cacería de los lobos, cómo prensan completamente con las manos y desgarran, ¿no? Incluso hacen movimientos con la cabeza y hay una masticación. Si nos fijamos en el comportamiento alimenticio del perro, y no vamos tan lejos, lo tenemos en casa, de gluten, 2, 3 masticaciones y de gluten. ¿Qué nos quiere decir esto? Que están deglutiendo partes, pueden deglutir hasta partes grandes del alimento. ¿No? Les voy a contar una anécdota que no es a lo mejor como mi mayor orgullo, pero es algo que sucedió. Le regalaron un bolillo a mi perro. Le encanta, ¿no? Entonces le damos a manera de premios cachitos de pan. Pero tiene unas amigas en el parque, se enteraron que le encantaba el pan y le regalaron un bolillo. Engulló, literalmente engulló el bolillo completo. Lo único que hizo fueron movimientos medio masticatorios, porque en realidad fue como prensar el bolillo, acomodarlo de tal manera que pudiera deglutirlo. Al siguiente momento, evidentemente, yo enloquecí, bueno, y dije, ese estómago está completamente lleno, tiene un bolillo entero, ¿no? O sea, ya hablando de procesos digestivos y demás, comprenderán como mi angustia, ¿no? Pero el ejemplo me parece muy claro. Engulle, de gluten únicamente. ¿No? ¿Qué va a pasar con piezas grandes que se le estén proporcionando, piezas grandes y duras? Se van a quedar alojadas en ese estómago. No tenemos ese comportamiento masticatorio en un perro doméstico como el que tenemos en un lobo. En el caso de los gatos es diferente. Los gatos sí mastican. Sin embargo, también tienen otras particularidades pensando desde el punto de vista de felinos silvestres. Hablando de este aparato masticatorio, si nos fijamos en algún perro braquicefálico, vemos una pérdida total, completamente, de una buena oclusión. No hay una fuerza real para que pueda masticar. Hay cambios totalmente diferentes en este aparato masticador y que efectivamente van a cambiar el funcionamiento del tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Un alimento, ¿no?, empieza a ser digerido desde la boca. Eso es importante que nosotros se lo comuniquemos a los doctores. ¿Por qué pasan estas impactaciones en el estómago cuando damos trozos grandes de comida? Voy a hablar de trozos grandes de comida. ¿Por qué? Porque no los pueden masticar, porque ya no están del todo adaptados a eso. Hay que también identificar muy bien el comportamiento de manera individual. Habrá algunos que es probable que sí lo mastiquen. Por ahí en algún momento algunas empresas de alimentos manejaban croquetas de diferentes formas, un poco más grandes, precisamente para promover una masticación. Un tanto por la higiene dental y debido a la conformación de cada uno de los cráneos o de cada raza.
Algunos alimentos como este tipo, bueno, ya desaparecieron del mercado, al menos aquí en México. Y el que consuman el alimento, que deglutan el alimento o que tengamos estos cambios morfológicos también interfiere en la digestibilidad del alimento. No se va a aprovechar de la misma manera. ¿Por qué? Porque las enzimas que nos van a ayudar a absorber esos nutrientes no van a estar en contacto con la mayor cantidad de partículas. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo. Vamos a seguir con el ejemplo del bolillo. Este bolillo van a llegar enzimas alrededor del bolillo y hasta donde tengan su capacidad de digestión. Independientemente de la situación en el estómago, vamos a hablar como algo muy, muy general. Cuando el tamaño de partícula disminuye, al menos si ese bolillo hubiera quedado en 4 pedacitos, entonces se disminuye el tamaño de la partícula y las enzimas para poder digerir van a tener mayor superficie y van a tener mayor efecto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener mayor aprovechamiento de esos nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal. Eso es muy importante. Otra cosa que sucede en ese estómago, que me parece que el tutor lo desconoce. Yo creo que si tuviera esta información, tal vez podríamos hacer un poco más de conciencia en su toma de decisión. ¿Qué va a pasar? El estómago no es una licuadora, ¿no? No es que vaya a triturar, no tienen una molleja como las aves, ¿no? En donde realmente hay una molienda de esos granos. Ese estómago funciona únicamente a manera de mezcla con todos con los ácidos gástricos. No tritura. Eso es importante que el tutor lo conozca, porque al momento que sepa que comió un trozo grande, que comió un cacho grande de hueso, no vamos a ponerle si es con astillas o no, lo que sea. Algo que no puede salir del estómago, en el estómago va a estar dando vueltas y vueltas. Y eso se va a convertir en un cuerpo extraño desde el punto de vista clínico. Hay cambios completamente en el aparato masticador y esto repercute completamente en la nutrición de las mascotas. ¿Qué otra cosa recurrentemente vemos? Vemos imágenes como estas de recomendaciones en donde te dicen, ¿no?, qué cantidad deben consumir los perros principalmente. Entonces dice de 2 al 3% de su peso ideal. En cachorros 2 o 3 meses el porcentaje es mayor, un 10%. Número 1, ¿a qué se refiere con esto? Fíjense, desde el punto de vista nutricional, el 2 y el 3% corresponde a la cantidad de nutrientes en materia seca de un alimento. Es decir, si nosotros desecamos completamente el alimento, le quitamos todo el agua, eso es lo que nos queda en materia seca. Entonces, ese va a ser nuestro porcentaje máximo del total de nutrientes. Y el 10% comienza a reflejar la capacidad gástrica que tiene cada uno de los pacientes. En el caso de los perros, va del 10 al 25%, es un mundo, ese estómago sí es gigante, le cabe muchísimo alimento. Es la capacidad de distensión de ese estómago. Ese también es muy importante que lo conozcamos, porque con este tipo de dietas lo que estamos haciendo es estimular el estómago a que distienda mucho. ¿Qué problemas clínicos vamos a ver asociados? Principalmente volvulos gástricos. Estas torsiones, que no precisamente son padecimientos de cachorros, también pueden ser padecimientos de adultos, solo que en los adultos baja un poco la actividad, tienden a ser menos juguetones, tienden a brincar menos, pero no quiere decir que no se vayan a presentar. Ahora, si a eso le sumamos que llenamos muchísimo el estómago, y lo que les digo, el funcionamiento del estómago es una mezcla, no va a poder dar la vuelta. Es cuando tal cual nosotros en la licuadora queremos moler algo medianamente seco, tenemos que ponerle un poquito de agua como para que empiece a darle la vuelta. Si no, nada más escuchamos que trabaja el motor, escuchamos las aspas, pero no pasa nada. Después vamos a ver qué porcentajes suelen variar, ¿no? De acuerdo, 60% de huesos carnosos. A mí siempre me ha quedado como esa duda, ¿no? Desde como especialista, 60% de huesos carnosos.
Yo siempre me quedo pensando, ¿qué será, a qué se referirá huesos carnosos? Me puse a buscar y en realidad la proporción de un hueso carnoso es 50% en su composición hueso y 50% en su composición masa muscular. Anótenlo por ahí porque esto es bien importante. Desde el punto de vista nutricional, desde considerar qué es lo que está proporcionando el tutor. Realmente el tutor tiene esta guía para poder identificar el tipo de hueso que le va a estar proporcionando. 20% de carne magra, 10% de vísceras, 10% de complementos. Me voy a detener un poquito aquí. Los porcentajes, seamos bien honestos. A veces a nosotros, como médicos, que trabajamos con dosis, que nos toca hacer reglas de 3, que nos toca identificar el porcentaje de concentración de un medicamento, a veces se nos dificulta. Si volteamos a ver hacia todos nuestros tutores, incluso seguro tendrán algunos clientes que les dicen, yo las matemáticas no es lo mío. Vamos a ser bien honestos. ¿Podemos sacar algo relacionado así? ¿Podemos tener una estandarización tal cual de cantidades en estos porcentajes? Me parece un poco complicado, no voy a decir que no, pero me parece que es dejar mucha responsabilidad sin que el tutor tenga esta guía. ¿Ok? Crudo o cocido, bueno, ¿no? Ya veíamos, ¿no? Para hacer barf específicamente tendría que ser crudo. ¿Mm? Ahorita más adelante vamos a hablar relacionado a esto. Aquí les llaman acerrinos, sobras, en realidad pueden ser cualquier tipo de golosinas e incluso hablar de combinar barf y croquetas que te dicen que no. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen los doctores? A partir de esta dieta, su salud ha mejorado y no hay problemas de sobrepeso. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? En una parte tienen un poco de razón, aunque tiene una explicación desde el punto de vista metabólico. No hay problemas de sobrepeso. Sin embargo, aparentemente su salud ha mejorado. Como experiencia me ha tocado atender pacientes alimentados con dietas naturales, jovencitos entre 3 y 5 años de edad con problemas de enfermedad de insuficiencia renal crónica. Jovencitos asociados a una mala dieta, evidentemente una mala alimentación. Entonces, esa parte de decir su salud ha mejorado puede ser muy subjetiva. Puede estar relacionado un poco con la moda, en donde nos podemos dejar llevar por todo lo que leemos en redes sociales, por todo lo que leemos en la red, en donde la mayoría de los comentarios es su salud ha mejorado, ¿no? Tenía problemas de sobrepeso con las croquetas, nunca pudo bajar de peso, siempre estuvo obeso, le empecé a dar este alimento y bajó de peso. Puede ser, ¿no? No pierdan de vista, vamos a retomar en algún momento esta parte del volumen de alimentación y la parte que son alimentos para consumo humano. Esto es lo que regularmente vemos o nos comentan los tutores. Es una de las opiniones que tenemos. Es algo de los mitos que ellos traen en donde efectivamente la moda de una tendencia de salud humana, lo vuelvo a poner entre comillas, porque hay veces que ni nosotros mismos sabemos identificar el plato del buen comer. Hagamos un análisis nosotros mismos como médicos. Nuestro plato de comida, nuestro momento de la alimentación, cumple con esas proporciones del plato del buen comer para nosotros mismos. Es difícil, difícilmente lo cumplimos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros transmitimos este tipo de percepción hacia las mascotas? Hay que tener mucho cuidado y tenemos que guiar de manera adecuada al tutor. ¿Cuál es la perspectiva del médico veterinario? Eso es orientado a clínica. Esa es creo que la parte más álgida de todo esto, porque es en donde encontramos muchas discrepancias, en donde encontramos radicalmente el no, en donde los tutores se enojan, abandonan a ese médico, prefieren ir con otro médico hasta encontrar a alguien
con el cual sienta que realmente comparte un poco de lo que él le está brindando a su mascota, que es una salud y que es una alimentación natural. Estas son las historias de vida del médico veterinario. Llegan pacientes con una signología de obstrucción. Hay radiografías, múltiples radiografías que podemos encontrar, donde se identifican huesos. Aquí este es el estómago, aquí en este caso llega hasta intestino delgado. Estas lesiones, todos sabemos, pueden ser perforantes. En el mejor de los casos es únicamente una obstrucción, pero cuando es perforante la situación se agrava. Y bueno, ¿no? Tal cual les dejo este post, ¿no? Hay, por estas razones me parece que el médico veterinario radicalmente dice no. No a las dietas BARF por este tipo de circunstancias. Y no es para menos, para nosotros como médicos no es nada agradable ver uno y otro caso bajo las mismas circunstancias. Y lamentablemente es que para llegar a esto, ya decíamos, son estómagos que comienzan a distender mucho, que están acostumbrados a distender y a tolerar grandes volúmenes, que cuando llegamos a este tipo de imágenes como la que vemos del lado derecho, es porque han pasado días, más el malestar. Si hay algo que nos duele como médicos veterinarios es saber el malestar que están pasando nuestros pacientes, en donde además dices, es que cómo no lo trajeron antes, ¿no? Y después cuando tenemos imágenes como estas de todo lo que salió de ese estómago. Un estómago completamente lastimado. No solo la salud en general, no solo lo que involucró el dolor, no solo... Hablando funcionalmente es un estómago que va a tardar mucho tiempo en sanar. ¿Cuánto tiempo estuvo dando ahí el primer hueso que estuvo dando vueltas ahí porque no logró masticarlo, porque no hubo una trituración, ¿no? Hay veces que pasa mucho tiempo, pueden pasar 2, 3 días. Hay algunos que comienzan con vómitos desde el primer hueso pequeñito y entonces es raro encontrar este tipo de situaciones, pero cada vez se hace más recurrente. Hay fotos también que podemos encontrar donde se ven aparentemente alrededor de 1 kilo de patas de pollo. Era lo que les decía, imagínense, si a mí me preocupó un bolillo que eventualmente se va a deshacer, un bolillo entero. No, hombre, me infarto si se come ahí, si me infarto si se come una pata de pollo sin masticar. ¿No? Eso es bien importante. A veces hasta que no ven estas imágenes, los propietarios dicen, el doctor dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque a veces no estamos acostumbrados a dar este tipo de información. A mí me gustaría, si alguien tiene el dato de el volumen que han encontrado, si han tenido la curiosidad de no solo tener la foto de todo lo que puede involucrar este tipo de impactaciones, sino han tenido la curiosidad de pesarlo, me gustaría mucho que pudieran compartirlo. Y si tienen por ahí también el peso del perro, el cual lo obtuvieron, porque esto nos ejemplifica tal cual la dimensión. ¿Qué tanto pueden albergar en ese estómago? Y a partir de eso, entonces, poder decir, sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Tenga cuidado. ¿Por qué va a tener cuidado? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un perro braquicefálico y no puede masticar. Mejor hagamos otra cosa. Le sugiero algo que va a ser mejor para su mascota. De repente, cuando tenemos solo estas imágenes y nuestra decisión como médico veterinario es un no rotundo, hay que explicarle el por qué es un no rotundo, el por qué no lo comparte. Eso no quiere decir que es no vengas nunca más. Así lo interpretan porque se sienten atacados, ¿sale? Hay que buscar la manera de hacer conciencia, que eso es lo que la parte que nos toca. ¿Qué más nos toca ver? Como médico veterinario es recurrente enfermedades que a veces no las podemos percibir tan fácilmente. Hipervitaminosis A, estas enfermedades asociadas a la nutrición. Enfermedad ósea metabólica, que regularmente nosotros la veíamos casi de manera exclusiva para mascotas no convencionales, que esto puede ser por una deficiencia de vitamina D
o una deficiencia de calcio, o un exceso de fósforo y poco calcio. En fin, hay varias combinaciones para que se presente esta enfermedad, pero que hoy en día se están presentando en perros y gatos. ¿Por qué? Por este tipo de dietas, por este tipo de dietas que están elaboradas en casa. Aquí sí lo voy a acotar tal cual, en casa, sin importar si es BARF o no. ¿Por qué? Porque regularmente están desbalanceadas. Ahorita vamos a ver. Raquitismo, aquellos cachorros que no están creciendo de manera adecuada, que no hay una calcificación adecuada de los huesos, lo que les comentaba, insuficiencia renal, cardiopatías asociadas a una deficiencia de proteína. Hay mucha tendencia que afortunadamente ha habido como un contrapeso en el público en general de la decisión de convertir a perros y gatos en animales de compañía veganos. Habrá que evaluar cada situación. Definitivamente en el caso del gato es completamente imposible, pero que sin embargo hemos encontrado cardiopatías en perros asociados a una deficiencia de proteína por esta tendencia hacia el veganismo. Ten muchísimo cuidado. O sea, de verdad, enfermedades que nosotros como médicos esperábamos verlos en animales geriatras y que, insisto, están presentando animales jóvenes. También hay muchísimos reportes de enfermedades infecciosas transmitidas por alimentos. Aquí les pongo la imagen de este artículo. Es un reporte de caso precisamente de enfermedad ósea metabólica en un perro, en donde del lado derecho, la imagen B, se ven todos los cambios por una desmineralización de esa mandíbula. Esta mandíbula de caucho, que aquellos que se dedican a mascotas no convencionales están muy acostumbrados a verlo, pero ya no se ve las trabéculas. ¿Sí? Comparado con la A, en donde se ve una raíz consolidada, en donde hay trabéculas, en donde están ancladas las raíces de las piezas dentarias. Y esto también, ¿en qué va a repercutir? En la fuerza de masticación. A lo mejor y no había desviación en este caso. Sin embargo, lo que quiero ejemplificar es que a partir de dietas que no están adecuadamente manejadas, que no están adecuadamente formuladas, podemos perder también las piezas dentarias de animales de 3 años, de 4 años. Eso es verdaderamente catastrófico. Porque si ya veíamos que la anatomía del aparato masticador es sumamente importante y que repercute en el funcionamiento gastrointestinal, en la digestión de estos alimentos y la absorción de los nutrientes, ahora imagínense un perro que lamentablemente pierda sus piezas dentarias a temprana edad, ¿qué repercusiones a lo largo de su vida va a tener relacionado con esta pérdida de piezas dentarias? Es muy radical, es cierto, pero esta es una de las percepciones que quería presentarles. ¿Cuáles son los puntos de vista de cada uno de los que intervenimos en todo esto? ¿Por qué el médico dice no? Por esto, por este tipo de situaciones. Después, mayor aún, cuando buscamos, porque nos basamos en una práctica médica basada en evidencias, vamos a hacer una búsqueda para identificar realmente qué está pasando, por qué también como médicos decimos, no, no lo queremos, no lo recomendamos, es preferible otra cosa, es porque, una, buscamos y aparecen N cantidad de artículos relacionados con los riesgos de consumo de alimento BARF o incluso de dietas naturales o elaboradas en casa. Esto no es específico en las dietas BARF. Hace poco está esta imagen del WhatsApp que nos explica todos los riesgos tal cual, ¿no? Principalmente orientado a las enfermedades transmitidas por los alimentos, contaminación de ellas. Les ponía en la imagen anterior que una de ellas puede ser E. coli, puede haber parasitosis. En el caso de los gatos es sumamente importante toxoplasma. Y no tenemos esta cultura de hacer el estudio de trazabilidad. Y aunque lo tuviéramos, ¿de dónde obtienen el alimento los tutores? Ya decíamos, de lo que está disponible en el mercado. ¿Qué pasa? El tutor desconoce que vienen alimentos de una cadena fría, que puede ser incluso congelación. Lo descongelan para consumo humano. Él lo compra, elabora sus dietas y lo vuelve a congelar. Esto en una práctica de
sanidad alimenticia está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque promueve la proliferación de bacterias patógenas que pueden tener alteraciones de tipo gastrointestinal y parásitos, etcétera, ¿no? O sea, de ahí podemos hacer la lista todavía mucho más grande. Y recuerdo muy bien cuando me encontré esta imagen en redes sociales en donde pues los que comparten la idea y la alimentación BARF como tutores, bueno, ¿no? Ya sabrán. Un poco a manera de burla, de risa, de no se dejen, no dejen que su médico esté en contra de esto. Qué mal, qué triste, como médico veterinario se los digo, porque no nos están viendo como el profesional que vigila por la salud de sus animales. Hay que hacerles ver que sí, que realmente leemos y que si lo estamos recomendando de esta manera es porque hacemos esta búsqueda, porque el médico lo que hace es tener y realizar una práctica de una medicina basada en evidencia. ¿Por qué recomienda las croquetas? Eso también es importante. ¿Por qué recomienda el médico veterinario y clínico las croquetas? Porque en su experiencia, voy a regresar un poco, no ha encontrado estas lesiones. Y son perros que han vivido por mucho tiempo. No ha encontrado tampoco lesiones como estas, como vemos en estas imágenes. Entonces, también involucramos parte de la experiencia. Por eso es que se recomiendan alimentos procesados, alimentos balanceados. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia no hemos visto este tipo de cosas. Yo me atrevo a decir que mis colegas previos a nosotros, seguramente este tipo de situaciones será difícil que los vieran en cuanto empezó el boom de alimentos procesados, ¿no? Y que ahora estamos regresando a este punto y además de una manera un poco más caótica, me parece. Hay mucho más registro de casos. Busquemos, ¿no? Hay que buscar y hay que decirle, incluso yo pues les puedo decir a los doctores, no me crean, busquen esto, les comparto esto, lean y al final, insisto, ellos son los que van a decidir, pero es importante que también conozcan nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque encontramos este tipo de lesiones, porque estudiamos precisamente para identificar qué es lo que está pasando. Entonces, eso es bien importante. Sé que hay tutores difíciles, sé que la perspectiva de cada uno de los elementos que estamos involucrados con esto, cada quien tiene sus razones y cada quien tiene su evidencia y su experiencia. Como otra opinión, ¿qué tenemos como médico veterinario? Nutricionista. Y aquí es donde viene también como un poco el shock, es decir, sí o no. Yo como nutricionista lo voy a recomendar o no lo voy a recomendar. ¿Hasta dónde lo voy a hacer? Más allá de una dieta BARF tal cual, que involucre alimentos crudos, por cuestiones de salud y manejo de los alimentos, no lo recomiendo. Tal cual, así no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, y ya hay reportes de ello, en donde la familia se ve involucrada en enfermedades asociadas a la transmisión por alimentos. Porque no hay un buen manejo, hay casos de niños que tienen repercusiones de estas enfermedades, principalmente salmonela, porque no hay un buen manejo higiénico de estos alimentos. Eso es bien importante. Podemos tener dietas caseras, podemos tener, llamarle dietas naturales. Vamos a ver si, no, por qué, pros y contras. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué vemos desde el punto de vista nutricional? ¿No? Como médico veterinario, ¿qué vemos? Hay un volumen de consumo importante, ¿no? Son dietas muy voluminosas y habíamos esa capacidad de distensión que pueden llegar a tener principalmente los perros. Este tipo de dietas que también preparan en casa pueden ser pobres en el aporte energético o en el aporte nutricional o a la inversa. O sea, podemos tener todas las combinaciones posibles. Pueden ser pobres en el aporte nutricional y pueden ser altas en el aporte energético. Pueden ser altas en ambas. Hay cosas que se manejan con mucho cuidado desde el punto de vista nutricional y lo más importante es esta digestibilidad de nutrientes, esa disposición de los nutrientes que hay para que realmente el organismo los esté aprovechando y los integre a todas sus funciones. ¿Qué pasa? En el caso de los crudos, ¿qué relación tiene con que no hay un problema de obesidad? Los alimentos crudos, la disponibilidad de nutrientes, esta digestibilidad de esos nutrientes
es menor. Es decir, gasta más energía el organismo al tratar de digerirlo que lo que va a obtener de energía para quedárselo dentro de su organismo. Por eso es que no hay problemas de sobrepeso. Si aquí hay alguien que de repente me dice, no, es que sí, efectivamente, yo tenía un paciente que era obeso, empezaron con una dieta de este tipo y bajó de peso y se ha mantenido. Claro, porque hay un equilibrio en el gasto de energía con el aporte de energía y este aporte energético que realmente es digestible y que realmente se está aprovechando. Por eso es que la típica frase del es que consumía croquetas y nunca logró bajar de peso. ¿Cuál es la diferencia? Las croquetas son altamente energéticas y altamente digestibles. Si no manejamos una ración adecuada como médico, ¿qué va a pasar? Va a aumentar rápidamente de peso y vamos a generar problemas de obesidad. Entonces, sí hay una relación y sí tiene cierta verdad en que hay un control de peso, pero ¿a costa de qué? Aquí es donde viene la otra parte. ¿A costa de qué estamos manteniendo ese peso? Si les estoy hablando que estos aportes energéticos y nutricionales pueden existir en exceso o en una buena proporción, también puede ser, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensarlo así? O todas las combinaciones posibles. Y este volumen de consumo. Aquí voy a aprovechar, les voy a contar otra experiencia, un golden que llegó conmigo, en donde no toleraba ninguna croqueta. Los tutores decidieron alimentación natural, es decir, casera. Ellos sí optaban por cocer el alimento, no era alimento crudo, pero la veían muy ansiosa. Entonces, acudan conmigo, revisamos la dieta que está consumiendo y ellas se basaban únicamente en ese 10% o en ese 3% de que hablábamos al inicio. Ese 3% de acuerdo a su peso. Cuando evaluamos la dieta, vemos cuánto le está aportando de energía, de aporte energético, toda esa dieta que está consumiendo, vemos que estaba baja de energía. ¿Por qué estaba ansiosa? Porque necesitaba energía para cumplir todas sus funciones. Una vez que comenzamos a trabajar en su dieta, dimos un aporte de energético de acuerdo a las actividades que estaba realizando para restablecer un poco este balance energético negativo, para dar la cantidad de nutrientes suficientes. Era un perro que también lo sacaban a pasear, estaba en entrenamiento. La persona que la entrenaba, lo primero que les dijo que después de un mes de tener esta dieta, la perra lograba concentrarse, le había bajado la ansiedad, no era tan dispersa. O sea, sí hay perros que son dispersos, ¿no? ¿Qué pasa? El aporte energético es diferente. Evidentemente fue un volumen muy grande para poder alcanzar ese aporte energético derivado de esta digestibilidad y disponibilidad de nutrientes dependiendo el tipo de alimento del cual se va a integrar esa dieta. ¿Qué hicimos? Poco a poco darle mayor volumen para ayudarle a que ese estómago comenzara a trabajar con un volumen mayor. La verdad es que fue una historia bastante agradable, muy exitosa. Los tutores estuvieron dispuestos a hacer estos cambios. Tengo historias en donde me dicen, no, es que como si comía 600 gramos, ¿cómo le voy a dar kilo 800? Bueno, cierto es, tiene capacidad para poderlos consumir. Sin embargo, hay que ir poco a poco. Y regularmente tienden a no hacer el intento, ¿no? Hay renuencia, porque es que ¿cómo va a comer? Hay quienes, por más que les expliques, definitivamente no quieren, ¿no? Pero es importante que sepan la repercusión que esto va a tener. ¿A qué nos referimos con los aportes nutricionales y qué hay diferencias en dependiendo los aportes? Les comparto alguna de las tablas con las que trabajamos los nutricionistas, en donde hacemos toda esta evaluación para poder, necesitamos de todos estos datos para poder evaluar y formular una dieta que cumpla con los requerimientos nutricionales. Humedad. Aquí les voy a hacer algunos ejemplos para no extendernos demasiado, pero aquí lo que me gusta resaltar es, por ejemplo, el hígado de pollo.
¿no? Tiene mayor cantidad de humedad, tal cual agua en su contenido, 73.5%, comparado con un ganso, además aquí dice de crianza, ¿no? Pero bueno, quiere decir que es como de traspatio, con 49.70. En esta situación de dietas muy voluminosas, yo trataría de buscar un alimento que esté disponible en el mercado, que lo puedan conseguir, que tenga menor cantidad de agua. ¿Para qué? Para disminuir el volumen y que no consuma tanto volumen. Otra diferencia, proteínas y lípidos, que es sumamente importante. Me voy hacia el pollo, ¿no? Incluso aquí hay estas especificaciones, ¿no? Pechuga con piel, pechuga de pollo con piel, tenemos 20.20 porcentaje de proteína comparado con la pierna, que tiene 16.70. Esto, cuando hacemos la formulación, efectivamente tiene diferencias y tiene repercusiones diferentes. ¿Qué más vamos a encontrar? Lípidos, bueno, es otro tema, ¿no? Por ejemplo, pavo tiene 8% de lípidos contra un ganso de 33.60. Es completamente diferente. ¿Qué pasa si nos regresamos a esta imagen donde decía el porcentaje de acuerdo a carne magra? No es lo mismo que yo consiga ganso, no me estoy yendo a los extremos, ¿no? A que consiga paloma, 19.8%. El aporte de lípidos es completamente diferente y el aporte energético evidentemente va a tener repercusión y va a ser completamente diferente. ¿Puedo llegar a un problema de obesidad con dietas elaboradas en casa? Sí, por supuesto, por este tipo de desbalances, porque no saben cómo combinar realmente los alimentos y cómo establecer una buena formulación. Otra situación que vemos recurrentemente en este tipo de dietas, deslipidemias. ¿Por qué? Por falta regularmente de aporte de proteína. Comienzan con problemas de colesterol, principalmente hay incremento de las lipoproteínas de baja densidad, es algo que van a ver en los análisis clínicos. Algo que todavía en medicina veterinaria no está muy bien estandarizado. Regularmente cuando llegan conmigo y hay una dislipidemia o hay hipercolesterolemia, pido una descripción tal cual de colesterol, que se haga una determinación del tipo de colesterol para identificar en dónde está el problema, cuáles son esas lipoproteínas que nos están causando el problema. Hay pocos laboratorios quienes realizan este tipo de identificaciones, sin embargo es importante porque esto me va a indicar en dónde está mi deficiencia, porque puede ser únicamente que esté aumentada en lípidos, pero que además de eso tengamos problemas con el aporte de proteína y entonces mis lipoproteínas de baja densidad me van a causar muchísimos problemas, pero tengo que identificarlas. Vitamina A, eso es importante. Hablábamos de hipervitaminosis A, de la cual podemos ver, los clínicos pueden llegar a ver. Importantísimo. Esto está en unidades internas, en microgramos. En microgramos. Fíjense, el hígado de pollo, 3.630 microgramos, comparado con, me voy al extremo, una gallina. Joven además, ¿no? Aquí dice amablemente joven, nos hace la descripción. No sabemos cuál es una gallina joven. Al menos no tenemos el dato, incluso para consumo humano, de en qué momento sería una gallina joven de la que vamos a encontrar en el mercado. ¿Cuál es la principal víscera que van a encontrar en el mercado económica para que preparen los alimentos en casa? El hígado de pollo. Vean la cantidad de vitamina A que tiene. Sumamente recurrente intoxicaciones de vitamina A en perros y gatos con este tipo de dietas. Porque además, si se acuerdan, decía un porcentaje específico de vísceras. Nunca sabemos qué tipo de vísceras, ¿no? A nosotros podemos pensar vísceras. Bueno, a lo mejor puedo pensar desde el intestino, dependiendo incluso la región del intestino, puede ser estómago, puede ser corazón, puede ser incluso pulmón, y van a tener aportes diferentes también, por supuesto, y van a tener una digestibilidad diferente, es decir, qué tantos puedo aprovechar de estos nutrientes y qué cadenas de aminoácidos, pensando en proteína, pueden ser las mejores, ¿no? El valor biológico de esta proteína. Y aquí otro dato interesante, que además viene una porción comestible. Esta porción comestible se refiere a la parte comestible para el humano. Veíamos, ¿qué vamos a simular o qué es lo que está tratando de hacer el tutor? Transmitir
su necesidad de alimentación a una alimentación un poco más saludable hacia sus mascotas. Y esto interviene con esta porción comestible. ¿Qué nos dice esto? Esto lo tenemos que considerar nosotros como nutriólogos al momento de formular la dieta para identificar qué es lo que sí va a estar disponible para el animal. Esto, por increíble que parezca, los nutriólogos enfocados hacia nutrición humana también lo consideran. Lo perdemos completamente de vista porque o no tenemos esta cultura de ir con el nutriólogo o desconocemos completamente el qué hacer. Ya les hablaba, ¿no? Del plato del buen comer, no sabemos qué hacer. Hay veces que uno come por gusto, en lo personal, como por gusto, como por antojo, como porque me gusta, pero las personas, los profesionales que se dedican a esto, evalúan estas partes comestibles y a partir de esto se identifica qué tanto me puede aportar en la dieta y a partir de ello se hace un balanceo de ración, tal cual. Estas son las imágenes típicas, ¿no? Así como veíamos las del clínico, también vemos estas imágenes típicas como nutriólogos del plato de dietas BARF. ¿Qué tan digestible puede ser esto? Realmente es prácticamente nada digestible. Ya veíamos en estas dietas de elaboración casera, hay mucho volumen. ¿Por qué? Porque hay mucha agua, porque está en fresco, porque no está cocido. Todos tenemos esta experiencia de poner un filete, ¿no? Puede ser al carbón si ustedes quieren, porque está más rico. Y ahí en automático vemos cómo empieza a encogerse. Por ahí dicen que son las hormonas. En realidad es la pérdida de agua, es la deshidratación, ¿no? Entonces, vemos cómo disminuye el trozo. Dice, no, le estoy como perdiendo, que no se vaya. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se está deshidratando. Entonces, es mucho volumen porque tiene mucho contenido de agua. Se fijan, huesos que un perro grande, las patas de pollo las va a deglutir, ni siquiera las va a comer. Este comportamiento alimenticio del que hablábamos, que además muchos de los perros tienen un apetito voraz, llegan y degluten y degluten y degluten. ¿Qué repercusión tiene el que tenga mucho volumen o el que tenga mucha agua? Es que va a tener menor aporte energético, menor aporte en kilocalorías. Entonces, tampoco nos ayuda en nada, es mucho volumen. ¿Por qué se les quita el hambre a las mascotas o a los animales de compañía? Porque tenemos dos mecanismos para estimular el centro de la saciedad. La distensión gástrica, que ya veíamos con mucho volumen, en el momento que se distiende el estómago, se activan estos mecanorreceptores, estimulan el centro de la saciedad y el cerebro le dice, para ya de comer. Y entonces ya tuvimos saciedad. O la otra por saturación de glucosa, esa tarda un poco más. El momento en que empieza a absorberse la glucosa, hay saturación de glucosa en sangre y estimula el centro de la saciedad. Esa regularmente tarda mucho más. La típica frase que nos decían en casa, las abuelitas o las mamás, ¿no? Ay, no te has llenado, toma agua. Tiene una lógica, ¿no? ¿Cuál? El sentirse satisfecho. El distender ese estómago. ¿Por qué? Porque nos va a dar volumen y van a estimular el centro de la saciedad. Otras inconveniencias, no están balanceados en vitaminas y minerales. Ya veíamos esta situación del hígado de pollo. Así, varias vísceras, hay que identificar cuáles son las proporciones de vitaminas y minerales y evitar llegar a problemas de intoxicación o deficiencias. En el caso de vitaminas y minerales, el rango de seguridad le llamamos, ¿no? Pero es decir, el rango en el cual podemos o debemos cumplir puede ser muy cortito. Les voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Puede ir de 0.5% a 1. Así de chiquita es la unidad. Si le doy 0.4, ya me quedé por debajo. Y en acumulación voy a tener una deficiencia. Si le doy 1.1, ya me excedí. Y en acumulación voy a llegar a una toxicidad. Hay vitaminas con mayor rango de seguridad, minerales con un poquito mayor rango de seguridad que con otros. Hay otros que son de manejo muy delicado porque es muy fácil llegar a una intoxicación. Pero a lo que voy es que ni siquiera están contemplados en este tipo de dietas. Regularmente, ¿qué encontramos? ¿Qué renuncia encontramos? Necesito que tengas una suplementación mineral de este tipo. Se va a dar un suplemento
puedes tener una dieta casera, se hace una evaluación, pero necesitamos el suplemento alimenticio. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar precisamente el aporte de vitaminas y minerales y evitar este tipo de enfermedades. ¿Qué más hay que hacer? Evaluarlo. Evaluar a nuestro paciente. ¿Qué pasa en 6 meses? ¿Qué pasa cada año? Sus exámenes anuales, peso, condición corporal, química sanguínea, su análisis y verificar que aparentemente todo esté bien. Llego a este punto. ¿Cuál es el mejor alimento? Esa es la pregunta que seguramente muchos de los tutores nos hacen. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué le doy? ¿Qué me recomienda? Y nosotros mismos lo podemos hacer. ¿Cuál es el mejor alimento? El mejor alimento es aquel que consume adecuadamente la mascota o el animal de compañía. Eso es lo más importante. Puede estar sumamente bien balanceado, podemos tener las mejores proporciones de dieta, podemos tener los mejores estándares de manejo de alimentos en cuanto a inocuidad, en cuanto a seguridad alimentaria, podemos tener lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, ¿no? El pato de importación alimentado con, no sé, ¿no? Cosas como raras, a lo mejor patas de cerdo alimentado con bellotas, pero si no se lo come, no nos va a servir de nada. Paso número 1, que lo consuma. 2, el otro de los más importantes, que no cause problemas de salud. Me parece que esta es la guía básica que tenemos para los tutores, que no cause problemas de salud. Tener impactaciones, tener perforaciones gastrointestinales, tener osteodistrofias, tener intoxicaciones, tener problemas de insuficiencia renal, tener cardiopatías, son problemas de salud. Lo más importante de un alimento es que no cause problemas de salud y que además promuevan la salud. ¿Cómo? A través de la proporción de la cantidad de nutrientes y la cantidad de energía que deben tener de acuerdo a cada estado fisiológico, de acuerdo a cada actividad de cada animal. Lo más importante que se tiene que considerar, no somos genéricos, todos comemos de manera diferente, a todos nos gustan cosas diferentes, todos toleramos volúmenes diferentes de alimentación. Siempre les pongo el ejemplo, vamos a los tacos, vamos todos a los tacos y no vamos a comer la misma cantidad. En general, aquí en México todos sabemos, nos gustan los tacos. Y hay a quien a lo mejor no le gusta el pastor, hay a quien le gusta y además con todo, hay a quien le gusta solo con cebolla y con mucha cebolla, hay a quien no le gusta. Todos tenemos preferencias diferentes. Todos toleramos, insisto, estos volúmenes diferentes. También pasa con nuestros animales de compañía o con los animales a los que tenemos a cargo. Habrá algunos a los que les tenemos que aderezar, ¿no? Como viene en esta imagen, que viene la croqueta, viene, pareciera mantequilla, un cachito de atún que puede ser una cucharada, un cachito de jamón. Se valen estos agentes palatantes, claro, pero hay que identificar en qué proporción, la cantidad y siempre, siempre, siempre considerar una alimentación individualizada. Cada uno tiene una familia diferente, cada tutor es diferente, tiene preferencias diferentes hacia su animal de compañía. Nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Y hay que buscar estas alternativas, hay que guiarlos y tal vez no decir no rotundo, es decir, a ver, ¿le interesa? Me parece que si nos interesa una dieta casera, podemos hacerlo y es bienvenida. Sin embargo, hay que cuidar mucho que realmente se consuma, que tenga capacidad gástrica, este comportamiento de alimentación, que sea una dieta balanceada, acérquense a los especialistas. Incluso si nosotros como médicos veterinarios clínicos no tenemos ese conocimiento para guiarlo, estamos para eso los especialistas. Acérquense a nosotros para tener dietas individualizadas. Ya llegamos a ese punto y los tutores no tienen todas las herramientas para qué, para tener dietas que no causen problemas de salud. Lo que estamos viendo hoy en día es mayor cantidad de problemas de salud asociadas a una mala nutrición y consecuentemente derivado de un mal manejo de alimento. Los dejo con esta frase, Hipócrates, me encanta. Así como el alimento es la causa de la enfermedad crónica, también puede ser la cura más poderosa. Evitemos todas las enfermedades y viene tal cual de lo que consumimos. Muchas gracias. Hola, Doc. Muchas gracias por la ponencia.
tenemos tiempo para algunos comentarios que están aquí en el chat. No sé si quieras leerlos o te los leo, Doc. ¿Cómo ves? Adelante, si me apoyas a leerlos, voy ¿Sí? dejando mi pantalla por si alguien quiere abrir cámara, adelante. Sale, vale. Mira, vamos con el primero. Voy a ir escogiendo algunos porque entre algunos colegas ya se respondieron algunos comentarios y preguntas. Pero bueno, vamos con el primero por acá. Dice, si no se combinan barf con croquetas, tampoco pueden combinarse las croquetas con alimentos cocidos como arroz, pollo o verdura. Es decir, se les da o croquetas u orgánico, pero nunca combinados. ¿Y por qué? Es decir, ¿se puede, no se puede o qué consideraciones habría que tener? La consideración que hay que tener es que en su conjunto sea una dieta balanceada, que esté formulada para que cumpla con todos los nutrientes. Más allá de que esté prohibido o no, es que se identifica que está prohibido porque la intención es no desbalancear la croqueta, que ya está balanceada y que trae todo un proceso de elaboración estandarizado. En mi experiencia trabajo regularmente día a día con combinaciones de este tipo y no he tenido problemas, pero sí se tiene que balancear la dieta, es decir, no te puedo decir, puedes dar en proporciones, ¿no? Una taza de arroz por un cuarto de taza de croqueta, no, no, habría que balancear la dieta tal cual. Muchas gracias, Doc. Tenemos aquí el siguiente, dice, cuando está pulverizado el hueso de pollo por molino, ¿se puede agregar a la mezcla? No lo recomiendo porque hace como que se aglutina. Entonces, si no hay un adecuado consumo de agua, te va a generar también una posible impactación. La otra es que si está pulverizado, quiero pensar, no sé, igual si me aclaran ahí un poco, como fuente de calcio, yo te recomiendo utilizar otra fuente de calcio más allá del hueso, porque ese calcio no va a ser digestible. Mejor asegura que va a tener esa proporción de calcio que la va a absorber y no te va a generar problemas gastrointestinales. Muchas gracias. Tenemos aquí el siguiente, dice, las croquetas no ocasionan este tipo de lesiones, pero sí problemas por alto contenido de sal, como la formación de cálculos, problemas para orinar o no recomendables para problemas cardíacos. Entonces, croquetas o alimentos orgánicos. Y bueno, nada más aquí puntualizar la diferencia que orgánico y BARF no es lo mismo, ¿sale? Para que no confundan el término. Sí, exacto. Primero, que no es lo mismo, por eso al final terminé como dietas elaboradas en casa, va a depender cada una de las circunstancias. En cuanto a las croquetas, hay que identificar el tipo de croqueta y si causa o no problemas de urolitos o problemas cardíacos, hay que evaluar también la historia del paciente. En a veces no tenemos todos los datos como clínicos del origen, es decir, si hay familiares o si son enfermedades asociadas a la raza, a veces no sabemos la procedencia tal cual de la cruza, que nos pudiera dar indicios. Pero habría que evaluar también el tipo de croqueta, porque y la cantidad de agua que están consumiendo. No todos predisponen a la formación de urolitos, no todas las croquetas predisponen a la formación de urolitos. Hay que evaluar cada una de los pacientes y cada una de las circunstancias para identificar cuál va a ser el mejor alimento para ese paciente. Tuve el caso de una Doberman en crecimiento. Tuvo por nacimiento anormalidad de transposición de la vejiga, nació con la vejiga atrás del útero y empezó con tener incontinencia, empezó con acumulación de cristales, evidentemente porque había problemas de vaciado de la vejiga. Se hizo la corrección, es más, aprovecharon la cirugía para la esterilización, pero precisamente previniendo esta situación de predisposición a urolitiasis, se comenzó a manejar con mucho más cuidado los minerales y pues nada más en seguimiento y en evaluación del paciente, ¿no? Cada 6 meses o cada año estar haciendo este seguimiento para ver cómo va y si tenemos que corregir algo. O sea, es una situación que si hay una predisposición ya tal cual declarada,
Se tiene que hacer conciencia de que va a tener que estar en exámenes de evaluación recurrentemente. Muchas gracias, Doc. Aquí una pregunta a lo mejor un poco amplia, no sé si quieras abordar así dos, tres puntitos. Dice, ¿cuál es el balance ideal de alimentos? Wow, si por alimentos nos referimos a nutrientes, tenemos como referencia los de la APCO, tenemos NRC, que nos van a marcar los rangos de acuerdo a la cantidad de proteínas, de grasas, de fibra, de minerales para cada estado fisiológico. Y ya evaluando tal cual al paciente, su estado fisiológico, su actividad, el día a día que conviven con la familia. En algún momento les comentaba que yo hago un cuestionario y que me describan cómo es un día de la mascota, ¿no? ¿Qué sucede en todo el día desde que se levantan? ¿Qué hace el propietario? Si va a la cocina, si le da un cachito de algo, después salen a correr, caminan, no salen, van al baño, etcétera, ¿no? Que describan lo más amplio posible cómo es el día a día. A partir de ahí nos da muchos datos, la cantidad de alimento que puede llegar a consumir, la cantidad de golosinas que puede llegar a consumir, el tipo de actividad que puede estar realizando. Y de acuerdo a esto, hacemos la formulación de la dieta dependiendo el rango de proteína que vayamos decidiendo, dependiendo cada uno de los estilos de vida, por ahí me decía en algún momento, dependiendo del estilo de vida de cada paciente, pero siempre dentro de ese rango que nos indican los requerimientos nutricionales. No sé si a eso se refería. Si es específicamente alimentos, es decir, la cantidad de huevo, de croqueta, de todo, eso también va a depender de cada individuo. La disponibilidad que exista del tutor para hacer los preparados. Hay tutores que han llegado conmigo queriendo dietas caseras, evaluamos el por qué, han tenido muchos problemas, puede ser en conseguir la croqueta, en que su animal de compañía acepte la croqueta o la lata, etcétera. Hacemos como ejercicios con agentes palatantes, vamos introduciendo un nuevo alimento y al final ellos mismos deciden, no, bueno, qué maravilla, con la croqueta no me tardo nada, pero va a depender cada uno. Hay quien sí decide dedicar todo el día a preparar el alimento de su perro y bueno, también es muy respetable. Pero todo tiene que ser formulado, va a depender de cada situación. Gracias, Doc. Tenemos aquí otra, porcentaje ideal de humedad. Pues mira, para evitar problemas de vólvulo gástrico, es decir, que no tengas esta torsión gástrica, que sea mucho volumen, yo te podría decir que el de la croqueta, 12%, ¿no? Es un volumen muy chiquitito, pero esto va a depender también de la capacidad gástrica de cada individuo, ¿no? Regularmente hablamos de dietas caseras, están alrededor de entre un 70% y un 80% de humedad, es muchísimo, pero si lo tolera, adelante y completamos su nutrición, adelante sin problema. Gracias, Doc. ¿Recomendable huevo crudo en la croqueta? No por cuestiones de seguridad alimentaria, ¿no? Y biodisponibilidad también de los nutrientes. También esto promueve a veces, muchos tutores no tienen la conciencia de lavar el plato cada que consume el alimento, el animal de compañía, ¿no? Entonces, si se queda ahí, imagínense el huevo, un excelente cultivo, la verdad es que nutricionalmente es excelente, y únicamente va a quedar ahí sobreviviendo todas las bacterias que le van a impregnar de la boca ahí en el plato. Entonces, la verdad es que no lo recomiendo a menos que se aseguren que lo van a lavar y que se va a tener como el mejor protocolo de sanidad. Y si no, al final la verdad es que es mucho mejor darlo cocido. Se puede utilizar como agente palatante a un cocido, pueden hacer huevo duro, por ejemplo. Hay veces que utilizamos este tipo de agentes palatantes y dividirlo en cuartos. El problema también es un poco el manejo porque pues no dura mucho tiempo tampoco en refrigeración. Es el cultivo para muchas cosas. Entonces, no lo recomiendo. Crudo no lo recomiendo, mejor cocido. Gracias, Doc. ¿Indispensable acudir al médico veterinario para proporcionar dieta bar? Indispensable, sí.
Muchas gracias. En concreto. Dice, para perros con problemas dentales, ¿es recomendado este tipo de dietas en comparación con la dieta exclusiva de croqueta? Habría que identificar de cuál es el origen del problema dental. Si es problema de maloclusión, le des lo que le des, no va a mejorar como mucho. Hay que tener otro tipo de higiene, hay que identificar precisamente cómo es la mordida, identificar el comportamiento alimenticio, si realmente mastican. De verdad, créanme, los perros, todo de gluten, todo engullen literalmente. Entonces, habrá que buscar a lo mejor, yo preferiría un hueso que no lo puedan masticar tan fácil, sino que nada más funcione un poco para limpieza dental, si es el caso, aunque se ha visto pérdida de piezas dentales por fractura, desgaste de piezas dentarias por este tipo de huesos. Entonces, hay que hacer un examen completo con el clínico para que se pueda identificar cuál es el mejor protocolo de higiene bucal. A lo mejor solo hay que controlar golosinas, hay que identificar ese origen. Por ahí hace poco nos comentaban de un perrito con una litosis horrible, era un chihuahueño que vivía en los brazos, pues ya ven ahora la moda, ¿no? Que traen a los perritos cargando, y entonces todo lo que consumía, seguramente el propietario también le tocaban pruebas a este perrito. Entonces, tal vez solo corrigiendo un poco los hábitos alimenticios nos ayude, una buena limpieza dental, un buen protocolo de limpieza dental y seguramente no será necesario la utilización de huesos. Muchas gracias. Aquí bueno, dos rápidas. ¿Zanahorias son buenas para los perros? ¿Sí? Okay. Pueden ser por golosina, pueden ser crudas. Hay que lavar, aquí estoy como los comerciales, lavar frutas y verduras, por favor. Lavar y desinfectar frutas y verduras. Insisto, si se van a proporcionar, hay que identificar cuál va a ser el funcionamiento. Sí, se puede utilizar como manera de golosina, puede ser cruda, no nos va a aportar tanto aporte energético. También hay que medirnos en la cantidad de golosinas. Puede ser cocida, pero si va a ser cocida en donde sí ya estamos involucrando mayor aporte energético, pues entonces que sea a través de una formulación de una dieta. Muchas gracias. ¿Qué tan buenos son los huesos horneados? Esos que venden como para entretenimiento, estos que están como ahumados o algo así. Pues mira, si son esos a los que te refieres, como entretenimiento, lo único que hay que tener cuidado es un poco con los colorantes. De repente hay muchísimas personas que quieren sacar su línea de productos de golosinas y la verdad es que desconocemos tal cual el origen, cómo se está realizando ese producto. Por lo demás, y si es que lo mastican, si lo consumen, el tiempo que lo van a consumir, porque en este proceso de masticación que se puede astillar cualquier tipo de hueso, pues sí en algún momento podrá llegar a causar alguna lesión gastrointestinal. Puede ser a mayor tiempo, puede ser que no tengas una impactación tan grave, pero sí puede llegar a lacerar. Entonces, en cuanto a juguetes, como manera de entretenimiento, este tipo de huesos, tal vez solo como entretenimiento, pero sí definitivamente tiene que ser un hueso que sea más grande que la boca del perro. Esto va a evitar que lo deglutan y va a evitar, por ahí hay imágenes que seguramente han visto de los cuerpos vertebrales, cómo se quedan atorados en las mandíbulas, ¿no? Meten, quién sabe cómo, ¿no? Pero ellos buscan la manera, meten tal cual el hueso en la mandíbula y ahí está atorado y entonces tiene que entrar a cirugía a cortar el hueso y en fin, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, siempre y cuando, si va a ser a manera de juguete, yo los recomiendo si es por juguete, que sea más grande y que le den un tiempo limitado de juego. Es decir, establecer 5 o 10 minutos y después ya distraerlo con alguna otra cosa. Hay otro tipo de juguetes. Los etólogos los pueden apoyar mucho más con eso para que tengamos un mayor entretenimiento y no tampoco hacer como un uso excesivo de este tipo de juguetes. Muchas gracias. Vamos con dos últimas. Carnazas. No los Recomendadas. recomiendo, hay muchos problemas. Estas tan bonitas gigantes que se ven y que los perros aman y adoran porque además tienen forma de hueso y está amarrado, está anudado. Hay muchas historias, literalmente engullen toda la tripa
y literalmente sale de la tripa, la van sacando así como este acto de magia que hacen con las 200,000 mascadas, entonces así sacando toda la tripa. No las recomiendo porque a veces no las mastican y en ocasiones puede llegar a causar alteraciones en la microbiota si es que las dan recurrentemente. Hay mucha producción de gas, son productos que no son digestibles, hay en algunos pacientes que llegan a causar diarreas. Los colorantes también hay algunos que son de dudosa procedencia, entonces como golosinas otra vez, mejor les digo, tengan uno de estos premios que son para higiene dental, les gustan más, están forzados a masticar y que sabemos que hay un estudio detrás en donde sabemos que no va a causar al menos problemas gastrointestinales, al menos los menos posibles. No dudo que también por ahí existan historias en que se comió, ¿no? Los engulló y están todos los sticks en el estómago. No lo dudo, pero seguro serán los menos casos. Muchas gracias, Doc. Todavía tenemos varios comentarios, dudas por aquí también en Facebook, pero voy a cerrar con esta. ¿Cómo te contactamos, Doc, para remitir pacientes y para atender a pacientes de los tutores que nos acompañan también en este webinar? Claro, con todo gusto. Les dejo mi correo. Tardo a veces un poquito, pero por supuesto que les contesto. Se los pongo en el chat. maribelanaya8@gmail.com. Por favor, lo único que les pido es que en el asunto pongan consulta para poder identificarlos rápidamente. Listo, colegas, pues ya tenemos ahí el contacto de la doctora para remitir pacientes y para atender también a sus animales de compañía. Me parece que por ahora sí continúas trabajando también de manera remota, ¿no? Cuando sí es necesario. Entonces, bueno, con toda la confianza del mundo, pues se pueden acercar a la doctora, especialista en nutrición animal. Y pues terminamos, Doc. Muchísimas gracias por compartir este webinar con nosotros, con todos los colegas por acá presentes. Y bueno, estamos cerrando esta sesión del día de hoy. Para quienes quieran solicitar su constancia, ya lo saben, pueden mandar su correo electrónico y todavía estamos a tiempo de generar sus constancias de participación. Y doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un panorama muy general. Hay muchas cosas más que investigar, pero espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas. Nos vemos próximamente. Bye, bye. Adiós. Bye.